Nuevamente, entonces, esta bienvenida, ¿no? De compartir este espacio y compartir quizás esto que vengo transmitiendo, quienes me siguen, me han escuchado y capaz hasta el hartazgo de esto de que el espacio no es neutro, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque para mí es una idea que como que cambió, a ver, sabemos eso, pero que todo sucede en un espacio y que el espacio no es neutro, para mí es como una idea súper simple, pero que a mi criterio me cambió toda la forma de ver todo, ¿no? Entonces, entendiendo de que cada lugar que nosotros habitamos va a dejar una marca, una huella en nosotros, no solamente en cómo nosotros nos vamos a mover ahí adentro de cada espacio, sino también en nuestro cerebro, en nuestras emociones, incluso también en la manera en que vamos a recordar todo lo que sucede en nuestra vida, ¿no? Entonces, si quisieras ustedes, en un momento, ¿no? En un segundo, eh, como recordar un lugar de su infancia, ¿no? Seguramente viene a la memoria algo bastante concreto. Muchas veces, no sé, la cocina de la abuela, la casa de la abuela, ¿no? O un aula, el primer día de clases, o una plaza del barrio donde, no sé, ocurrió algo, ¿no? Así que si se imaginan eso, lo más seguro es que si ustedes se lo imaginan también, es que no solamente se lo acuerden de cómo se veía ese lugar, sino que también, si profundizan un poco más, es cómo se sentía, ¿no? Entonces, ¿cómo era estar ahí? ¿Cómo era la luz entrando quizás por una ventana o un olor particular, un color de las paredes, ¿no? O un sonido de fondo? Entonces, todos esos detalles que son, que se convirtieron en recuerdos, que están cargados de emoción, hoy los siguen acompañando. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo hoy. ¿Por qué? Los espacios no solamente son estos contenedores, sino que invisiblemente nos van acompañando y van influyendo todo el tiempo en cómo estamos, en qué sentimos y hasta en cómo nos comportamos o tomamos decisiones, ¿no? Entonces, cómo un espacio nos puede calmar o nos puede acelerar, nos puede ayudar a concentrarnos o a distraernos por completo, y cómo nos puede hacer sentir bienvenidos o rechazados. Hoy que quise crear el espacio virtual con música y no me funcionó la música, por ejemplo. No, bueno, pero lo fascinante de todo esto es que no pasa de manera como aislada, ¿no? Sino que lo percibimos, el espacio en sí, en la forma en que nosotros vivimos todo el tiempo y estamos dentro de él, no estamos conectados. Así que por eso, este workshop, vamos a hacer este recorrido entre lo que es percepción, espacio, tiempo, no solamente desde la parte teórica, vamos a tratar, porque es mucho, sino también con toda la evidencia científica que puede avalar esto, con ejemplos que nos permitan quizás entender un poco más el cómo, ¿no? Se puede aplicar este tipo de conocimientos cuando nosotros diseñamos. Entonces, la idea es que cuando terminemos todo esto se puedan llevar de acá una mirada diferente, ¿no? Una mirada que, como decía, no es, eh, a ver, yo dije diferente, pero no es distinta, no es distinto a cómo trabajamos, sino que es que enriquezca lo que ya hacen, que amplíen su mirada profesional, ¿no? Entonces, que tengan algunas herramientas más para poder generar proyectos quizás más sólidos, fundados, ¿no? Más humanos, que realmente sientan que tiene un impacto real en la vida de las personas. Así que, bueno, esta es mi invitación durante este rato a que dejemos de pensar la arquitectura o el diseño como lo veníamos haciendo hasta acá y que nos animemos a mirarlo desde la ciencia, que nos va a explicar cómo realmente habitamos. Así que ahora quisiera que junto conmigo, porque estas son preguntas que quizás yo me hice en algún momento, ¿no? Y es esto, ¿no? Porque algunos espacios, a ver, me voy a hacer preguntas, voy a poner algunas al azar acá, pero a ver, ¿por qué hay aulas donde los niños parecen perder la concentración y otras donde se enganchan con lo que están aprendiendo, ¿no? ¿O por qué un adulto mayor puede sentirse desorientado? Bueno, pero si vamos a estas, ¿por qué en algunos espacios nos sentimos acelerados y en otros con calma? ¿Por qué un niño se concentra en un aula o se dispersa en otra? ¿No? ¿Por qué un adulto mayor puede sentirse perdido en un hospital? Yo digo adulto mayor, pero nos pasa a todos, ¿no? Que llegamos a un lugar y no sabemos a dónde estamos. Mientras, em, ¿cómo se llama? Mientras en otro espacio puede sentirse más seguro, ¿no?
Y la respuesta en todo esto, porque no es casualidad estas sensaciones, ¿no? Sino que son efectos reales, son medibles, que tienen que ver cómo nuestro cerebro percibe todo esto que nos rodea, ¿no? Y cómo el espacio está diseñado para que nosotros nos sintamos de esa manera. Entonces, lo interesante es que quizás para la mayoría de nosotros, como arquitectos, diseñadores, afines o apasionados del diseño, no fuimos formados muchas veces para mirarlo desde este lado, ¿no? Aprendimos a pensar en función, o por lo menos cuando yo aprendí era muy funcional, la normativa, los estilos, la tendencia, por supuesto de lo que quería hacer sentir, pero desde la funcionalidad, ¿no? De dar respuestas de ese lado, pero quizás nunca tuve la posibilidad de aprender en ese momento de diseñar para un sistema nervioso. No sabía cómo funcionaba un sistema nervioso, cómo funcionaba el cerebro. Yo lo había visto en el colegio secundario, pero nunca lo vi o lo reví nuevamente en la facultad y no entendía para qué tenía que conocer esto, ¿no? Entonces, es como es el punto de inflexión, porque cuando nosotros empezamos a verlo desde acá, conociendo un poquito más del cerebro, de cómo funcionamos nosotros mismos, sabemos cómo funcionan las otras personas, ¿no? Entonces, eh, esto empezamos a entender cómo los espacios influyen todo el tiempo en estos cuerpos, en estos cerebros, ¿no? Entonces ahí es cuando la neuroarquitectura se vuelve tan valioso, ¿no? Porque le da un marco científico para poder entender o muchas veces también para poder explicar por qué un diseño funciona o no, ¿no? Entonces, bueno, en este camino vamos a recorrer esta puerta de mirar, como decía, ¿no? No solamente con los ojos de diseñadores, sino con los ojos del cerebro. Así que, y me atrevo a decir, y muchos de acá lo saben, me han escuchado decir que para mí esto siempre fue un camino de ida, ¿no? Porque una vez de que uno empieza a descubrir de que funcionamos de una manera y lo que nos hace bien a nosotros, lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, y diseñar para eso, es alucinante, ¿no? Porque es poder dar respuestas que quizás nosotros la intuíamos, pero ahora lo que tenemos es evidencia que lo puede validar. Así que, bueno, esta es la respuesta, ¿no? Está en cómo percibimos, en cómo las variables ambientales que nos rodean y en cómo el tiempo de vida cambia nuestra experiencia. Y un poquito les voy a contar, no los quiero abrumar con esto, pero sé que hay muchos que no me conocen y quiero brevemente como presentarme y contarles un poquito de mi historia, porque quizás a veces entender el de dónde vengo les pueda llegar a dar sentido en esto que les estoy compartiendo, ¿no? Muchas veces, a ver, mi papá es ingeniero civil y desde que me recibí estuve en las obras, o sea, hace más de 25 años que estoy en obras, y mi mamá tiene un instituto de idiomas en donde hoy es mi gran laboratorio en la parte de educación en donde puedo probar todo lo que estoy viendo acá. Y en todo esto, mi mamá necesitó, ella creó una metodología totalmente distinta de enseñanza, porque veía que los alumnos se aburrían y demás. Entonces creó una metodología diferente. Y, y, que cuando yo me recibí, era como que el espacio tenía que acompañar esa metodología. Para que sepan después, yo en algún momento, quien quiera después le puedo compartir, pero están muy poco sentados, están en movimiento, porque necesita, ella sí estudió mucho de neurociencias, neuroeducación y ahora la neuroenseñanza y todo esto que tiene que ver en cómo el cerebro aprende y cómo el espacio podía acompañar a ella. Entonces, ese fue mi gran momento, wow, en esta parte. Y en la parte de las obras, también en el hecho de cómo todo esto que yo iba viendo podía ir transmitiéndolo y podía ir como probándolo. Así que bueno, tengo dos grandes laboratorios ahí, en donde, bueno, una vez que me recibí, estuve como en constante búsqueda de esto. Nuestra carrera es tan amplia que necesitaba encontrar o alinear quizás mi profesión con mi persona, ¿no? Entonces hice lo que era más fácil, seguí estudiando, ¿no? Entonces realicé un posgrado en arquitectura interior en la UBA y
en la época, había empezado a estudiar comportamiento humano y en la época de pandemia sentí la necesidad de tener que preguntarme o cómo hacer para ayudar a las personas desde lo que yo sabía hacer. Y yo siempre les cuento y que digo, es hasta gracioso porque digo, con Google, yo dije, puse todo lo que yo sabía hacer y cómo se alineaba esto a mi profesión y me pareció lo que era la neuroarquitectura. A ver, la realidad es que quizás muchas de las cosas sueltas que yo venía estudiando se alinearon cuando yo conocí esto y por eso se los quiero contar. Porque muchas veces, o muchos de ustedes seguramente, trabajan desde la psicología, con psicología ambiental, o trabajan desde la arquitectura sensorial o con Feng Shui. Bueno, muchos de estos caminos sé que es porque muchos están en la búsqueda de cómo lograr o cómo mejorar la vida de las personas o cómo diferenciarse como profesionales a través de esto. La realidad es que cuando yo conocí la neuroarquitectura se volvió como una forma pragmática para mí de poder alinear todo esto que yo sentía, ¿no? Entonces, en base a eso, después de estudié, aprendí portugués para poder cursar en Brasil, neurociencias aplicadas a arquitectura. Estudié neuropsicología clínica, neuroeducación, hice neurodidáctica. Como ven que todo esto se va alineando, ¿no? Entonces era algo que no me podía sacar de la cabeza de cómo realmente diseñar o conocer el cerebro y estaba aportando mucho valor para mí. Hoy sí soy autora del libro de Diseñar Conciencia en Neuroarquitectura, Diseñar Conciencia, un espacio a la vez, que ha llegado a varios países, seguramente hay muchos de ustedes que también lo tienen en su mano hoy. Y soy miembro de ANFA, la Academy of Neuroscience for Architectures, que es ya les voy a contar un poquito más específicamente qué es, que está en Estados Unidos, y ACE, que es ANFA for Education, en donde también los educadores de ANFA vemos cómo poder transmitir este conocimiento, ¿no? Soy editora y co-creadora de el Journal Eco-Urbanism and Neuroarchitecture en India y cofundadora de ConNeuroArc, el Centro Consciente de Neuroarquitectura que creé para poder difundir todo este conocimiento en español en Latinoamérica. Porque así como me pasó a mí, que yo aprendí portugués o también se dicta en inglés, era muy difícil o el idioma puede llegar a ser una limitante también. Entonces tuve la oportunidad también de participar en grupos de estudio en Curitiba, Lisboa, Orlando, de ser speaker en numerosos congresos en Brasil, Colombia, Chile, acá en Argentina, en diferentes provincias, en Uruguay, en Perú, en España, en India. Así que bueno, y cada vez que yo comparto esto, bueno, yo siento una adrenalina enorme en todo esto porque cada vez que lo comparto siento lo mismo, ¿no? En esta necesidad como urgente de empezar a diseñar con más conciencia, con más evidencia, con más empatía. Así que bueno, por acá, por eso hoy estoy acá. Quiero mostrarles un poco o un breve resumen de lo que es con NeuroArc y en base a qué se comparte todo este conocimiento. En Con NeuroArc redefinimos la forma en que percibimos y diseñamos los espacios. Nos movemos con ciencia, combinando neurociencia, ciencias humanas y arquitectura, utilizando evidencia científica para entender cómo cada detalle puede transformar nuestra experiencia diaria. Diseñamos consciente, reconociendo cómo los espacios influyen en nuestras emociones y comportamientos para crear entornos que impacten positivamente en la vida de las personas. Trabajamos con otros, interactuando con profesionales y expertos de diversas disciplinas, compartiendo conocimientos y descubriendo nuevas formas de crear espacios que van más allá de la funcionalidad. Nuestra misión es diseñar con propósito, buscando crear lugares que inspiren, motiven, que despierten creatividad y promuevan la productividad. Nos empeñamos en diseñar con sentido, donde cada elección de diseño, cada entrada de luz, cada espacio verde está pensado para mejorar la experiencia humana. Nuestro objetivo es simple pero poderoso: construir un mundo mejor, un espacio a la vez.
Bueno, y en esto era como pensar un poco, ¿no? De esto de cuántas veces nos pasó, o al menos a mí me pasó mucho. Yo todo de lo que les estoy contando son cosas que las viví en carne propia, ¿no? Así que esto de que un cliente nos pide una y otra vez modificaciones sobre algún proyecto, ¿no? ¿Cuántas veces invertimos horas en tratar de defender alguna idea que para nosotros está correcta y seguramente que está correcta, pero muchas veces sentimos que el cliente no nos comprende o que no tenemos las palabras para fundamentarlo con claridad, ¿no? Quizás, no sabemos si es desde la experiencia. Quizás no, pero muchas veces hay algo que no terminamos de comprender, como que no alcanza, ¿no? O que muchas veces todo nuestro trabajo está fundado en esto de que quede estéticamente bonito, perdón que voy a mutear acá, que quede estéticamente agradable, por supuesto, que siga tendencias, que cumpla, por supuesto, con las normativas, pero que internamente sentimos que la arquitectura va más allá de eso, ¿no? Esa sensación de estar haciendo las cosas bien, pero sentir que también falta algo. Y sentir en esta búsqueda y estar agotados por lo que hacemos, por más que en el fondo amamos esto que hacemos, ¿no? Pero es encontrar algo que no sabemos qué es. Bueno, muchas veces puede ser frustrante porque puede poner en duda nuestra autoridad o no, o nuestra voz como profesionales, o nuestro amor por lo que elegimos hacer se ve un poquito desgastado. Bueno, la buena noticia en todo esto es un poco de todo esto que les venía transmitiendo, que es una invitación a este camino, que quienes ya le están transitando ya saben lo que es, ¿no? O sea, que lo pueden, no sé, si hay alumnos o que lo han pasado, que han estudiado en otros lados, pónganlo en el chat porque yo creo, vuelvo a insistir en este camino de ida, ¿no? Entonces yo siempre cuento esta anécdota que a mí me cambió y que quizás les hace reflexionar, que quizás les pasó también a ustedes, ¿no? Pero yo tenía una clienta en donde me pide en una de estas entrevistas, me dice, bueno, yo quiero que mi comedor, me dijo porque me descolocó esta frase, ¿no? Quiero que mi comedor me recuerde a la mermelada de mi abuela. Y mi cabeza llego, ¿cómo la mermelada de su abuela? Empecé técnicamente a bajarlo a colores, a aromas, a texturas, y llego, ¿y si es algo más? Y después digo, ¿y si la mermelada de la abuela de ella será igual a la mía? Lo que ella me quería transmitir de su abuela era lo mismo. Bueno, para mí esa frase, que fue la primera de otros tantos disparadores, fue lo que me hizo dar cuenta que detrás de cada uno de estos pedidos hay un deseo mucho más profundo, que no tiene nada que ver con la estética, sino que tiene que ver con la memoria y la emoción que quieren despertar en ese espacio. Y volvemos acá a lo que hablábamos al principio, ¿no? De estos lugares de la infancia o de todo esto, de estos lugares que recordamos a través de las emociones. Así que a través de esto es este lenguaje distinto que yo sentí que necesitamos para conectar estos pedidos aparentemente intangibles, pero que tenían atrás de eso decisiones de diseño concretas, ¿no? Entonces, para no terminar haciendo mil modificaciones. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde las neurociencias, y digo neurociencias y con S grande al final, porque esa S involucra a todas las otras ciencias humanas, ¿no? La psicología, perdón, la antropología, filosofía. Entonces, ¿cuánto que se puede nutrir? Entonces, ya cuando nos comunicamos desde ese lado, no solamente que el cliente nos escucha distinto, nosotros comprendemos también mejor lo que, lo que, lo que necesita y también quizás nos ayuda a diferenciarnos en esta tarea profesional, ¿no? Así que, ¿qué pasaría si nosotros pudiésemos mostrar que este comedor que se basó en la mermelada de la abuela? No era solamente este lugar para comer, sino que atrás de eso era un espacio que quería conectar para reencontrar a la familia o qué era lo que esta mujer quería, ¿no? Así que no, lo neuro, y lo voy a hacer entre comillas, no es moda, porque no es de poner neuro a todo, que muchas veces dice, ay, ahora que ponen neuroarquitectura porque está de moda, no. Yo soy una convencida que las neurociencias deberían ser la base de todo, que todos deberíamos saber de cerebro y de cómo funcionamos, ¿no? Entonces, entender que desde acá, perdón, vamos a empezar a diseñar
teniendo en cuenta todas las dimensiones del ser humano, no solo la funcional, como quizás muchos hasta ahora, no o física, sino la emocional, la cognitiva, la espiritual. Así que, bueno, volvemos a esto, bienvenidos a este camino de ida, los voy a cansar con esta frase, pero vamos a esto de que para quienes nunca escucharon de neuroarquitectura y que les acabo de decir que neuro no es una moda, quiero contarles esto para entrar en contexto, ¿no? De que quizás a lo largo de toda la historia ya sabemos que arquitectos, diseñadores o teóricos de la arquitectura siempre se ha tratado de dar sentido a toda la actividad profesional, al diseño arquitectónico, ¿no? Muchas veces o casi siempre ha sido desde la intuición, ¿no? Y o se logró muchas veces verlo a través desde la psicología o de observaciones individuales. ¿Qué pasó? Que con el avance de la tecnología dentro de las ciencias y los enfoques metodológicos, todo esto permitieron hacer estudios del funcionamiento del cerebro humano en donde se empezó a comprender mejor cómo podíamos responder a todo el entorno y al mundo que nos rodea en base a todos estos estudios que se hacían, ¿no? Entonces, este desarrollo tecnológico permitió que los científicos pudieran hacer mayores estudios en base a esto y nos permitió a nosotros como profesionales basarnos en estos estudios para poder decidir em, o poder tomar las decisiones de diseño desde ahí, ¿no? Entonces, el propósito de las neurociencias aplicadas a la arquitectura es también un trabajo colaborativo. Muchas veces, no sé si les pasa, pero los arquitectos trabajamos con arquitectos, diseñadores con diseñadores y muy pocas veces trabajamos interdisciplinariamente con otras profesiones. Entonces, uno de los objetivos también es trabajar con otras profesiones, nutrirnos de otras profesiones, que en donde podamos trabajar con psicólogos, con científicos, con médicos, ¿no? En donde a través, esto nos va a permitir que a través de la evidencia poder entender mejor el comportamiento humano para poder dar respuesta con nuestro diseño y poder construir espacios que mejoren el bienestar de las personas. Y esta es una breve historia, porque en los años 50, este señor de la izquierda, Jonas Salk, estaba bloqueado en esta investigación para la vacuna de la poliomielitis, ¿no? Entonces llevaba muchísimos meses encerrado en su laboratorio, en un sótano oscuro en Pittsburgh, sin tener ningún resultado. Y decide de viajar a Asís, en Italia, y pasar un tiempo en el convento de San Francisco, que es un edificio del siglo XIII que tiene claustros abiertos, luz natural, proporciones súper armónicas, ¿no? Y muchas veces que invitan al silencio o a la contemplación. Y ahí, mientras estaba en ese lugar, en ese entorno, dice que se le ocurrió la idea y encontró la solución y sus ideas comenzaron a fluir. Entonces Salk vuelve convencido de que la arquitectura había sido fundamental o clave en poder recuperar esa claridad mental. Así que tan fuerte fue esa experiencia que cuando vuelve, convoca al arquitecto Luis Kahn para crear el Instituto Salk, que es esta foto que están viendo acá en el medio, en el centro, en California, Estados Unidos, que es actualmente un centro de investigación que busca precisamente crear esto, ¿no? Que sea un espacio para inspirar a los científicos a empezar a investigar sobre la importancia de la influencia del entorno, ¿sí? Entonces, hoy el Instituto Salk, más allá de que es un ícono de la arquitectura, es donde se realizan todos los congresos de la Academy of Neuroscience for Architecture, ANFA, que está acá, en donde que fue fundada acá en el año 2003 por este señor John Paul Eberhard en San Diego, y ahí la neuroarquitectura es donde se consolida como quizás como una disciplina, ¿no? Donde hay una red de arquitectos, psicólogos, neurocientíficos trabajando juntos para poder comprender cómo el entorno impacta en la mente y en la conducta de todos. Así que también de ese semillero nació ACE, que es ANFA for Education, con la misión de difundir este conocimiento y formar a profesionales de distintas partes del mundo, de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. Y acá en Latinoamérica tenemos ANFA Latam, que es el capítulo de ANFA en Latinoamérica. Entonces, vamos bien hasta acá porque yo no paro de hablar y quienes me conocen saben que voy a abrir el chat. Vamos bien. Vamos bien.
Bueno, acá como dice Sonia, dejen las preguntas al final, pero anótenselas porfa para no perderlas. ¿Vamos bien hasta acá o estoy hablando sola? Me ponen acá en el chat. Bueno, de 10. Bueno, genial. Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar y les decía, ¿no? Esto que muchas veces, a ver, la neuroarquitectura puede entenderse como un puente, quizás, ¿no? Esto que amplía el campo del diseño. O sea, yo no quiero decir como que es algo distinto, sino que amplía, es ampliar la mirada, ampliar lo que uno ya sabe con más herramientas, ¿sí? Entonces, es integrar todas estas miradas que antes estaban dispersas en una sola. Entonces, dialoga entre la arquitectura sensorial, que busca quizás generar estas experiencias estéticas o más poéticas, ¿no? También con la psicología ambiental, que estudia cómo las personas se relacionan con el entorno, pero va un poco más allá al sumar la evidencia objetiva que ofrecen las neurociencias, ¿no? Entonces, a través de quizás de estudios de resonancia magnética funcional, registros de activación cerebral, experimentos controlados, hoy sabemos cómo la luz no solo hace bien, ¿no? O el color, el sonido, la forma, sabemos que se procesan en regiones específicas del cerebro vinculadas a la emoción, a la memoria y a la cognición. Entonces, este es el aporte definitivo de la neuroarquitectura, ¿no? De esto de ensanchar la mirada, en donde nos permite fundamentar con mayor rigor, un rigor más científico, lo que antes era intuición o una experiencia quizás subjetiva, ¿no? Entonces, en lugar de reemplazar a otras aproximaciones, sino que las integra, las potencia, ¿no? Ofreciendo un marco más amplio para poder diseñar con más conciencia, más responsabilidad, ¿no? Y generar este impacto real en la vida de las personas, y validado, y medido, ¿no? Cuando hablamos de neuroarquitectura, es fundamental hablar de percepción, ¿no? Porque entender la percepción es importante porque va a constituir como la base entre, o también este puente, esta conexión entre las características físicas del entorno y la manera en que el ser humano las experimenta, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que lo que nosotros diseñamos son experiencias perceptivas que el sistema nervioso va a procesar. ¿No? Va a codificar y las va a transformar a lo que nosotros estamos diseñando en memorias y en emociones. Entonces, cada una de las variables ambientales que voy a llamar a la luz, el color, las formas, los sonidos, ¿no? Los aromas, se va a convertir en un estímulo que va a impactar en los circuitos cerebrales vinculados a la atención, a la cognición y al bienestar. Entonces, por eso es que en la neuroarquitectura la percepción es tan importante, ¿no? Es como el eje que va a explicar cómo los entornos condicionan estos comportamientos, influyen en la salud mental, ¿no? Y también van a ir modelando la forma en que nosotros habitamos y recordamos los lugares. Entonces, ¿qué es la percepción y cómo funciona? ¿No? Porque muchas veces pensamos que, me voy a pasar, Em, muchas veces cuando nosotros hablamos de percepción, pensamos que es como desde los sentidos, ¿no? Entonces, desde lo que vemos, oímos, olemos, pero no es solamente eso, sino que la percepción es un proceso activo del cerebro en donde nosotros no recibimos la realidad tal cual es, sino es como nuestro cerebro la está construyendo. Entonces, lo que entra por los sentidos, que es esta puerta de entrada a los sentidos, es información cruda, son señales eléctricas, pero el cerebro las va a organizar, les va a dar forma, las va a comparar con recuerdos previos y las va a transformar en una experiencia que tenga sentido para nosotros. Por eso mismo, como las experiencias de ninguno de los que estamos acá, 894 en este momento, ninguno de los que estamos acá tenemos la misma experiencia, ¿no? Entonces, dos personas que van a estar en un mismo espacio pueden percibir cosas totalmente diferentes,
porque cada cerebro va a interpretar desde su historia, su memoria y sus emociones cosas totalmente diferentes. Por eso a veces es tan complicado diseñar para parejas, ¿no? Em, entonces, para nosotros como arquitectos y diseñadores, esto va a cambiar el eje, o por lo menos lo ha cambiado para mí, ¿no? Pero cambia el eje por completo, porque no solamente diseñamos para, a ver, para una imagen estética bonita de tendencia, sino que vamos a estar diseñando para un sistema nervioso que va a interpretar, va a recordar y va a sentir todo eso que nosotros estamos diseñando. Un montón, ¿no? No sé, es un montón. Entonces, esto que decía, ¿no? Los sentidos son la puerta de entrada. Entonces, muchas veces, como arquitectos, entrenamos la vista, ¿no? Somos los más entrenados en percepción. Se muteó el audio. Muteaste, Hola, Vani. yo. Vani, estás muteada. Escucha. Yo hablando, gesticulo mucho y en una de esas me quedé, no sé desde cuándo, yo estaba hablando sola, pero yo decía, bueno, en esto decía que los sentidos son la puerta de entrada, ¿no? Entonces, que muchas veces entrenamos como arquitectos la vista, que somos una de las profesiones más entrenadas en la percepción, pero que el espacio entendemos que no lo vivimos como un sentido aislado, ¿no? Sino que se vive, y eso sí lo sabemos todos, de manera multisensorial. Y alguien que yo admiro totalmente y quien quiera empezar a leer algo sobre neuroarquitectura, recomiendo a quienes están en la comunidad gratuita, siempre les he compartido un montón de veces el libro Los ojos de la piel de Johanny Palasma, que dice esto de que la arquitectura se experimenta con todo el cuerpo, no solo con la vista, ¿no? Entonces, muchas veces pensar, si cerrásemos los ojos, ¿no? Esto de cómo es el suelo abajo de nuestros pies, cómo es la reverberación de una sala, yo que estoy hablando acá, y el eco, ¿no? El olor de un material, la temperatura de una superficie. Entonces, todos estos estímulos, cómo se entrelazan, y van a construir de forma inconsciente esta experiencia espacial, ¿no? Entonces, cuando un espacio quizás apela solo a la visión, se vuelve plano. Es solo eso, ¿no? Pero cuando empieza a integrar la percepción multisensorial, se vuelve memorable, que es a lo que nosotros estamos apuntando. Entonces, diseñamos esto, ¿no? Para un sistema nervioso que interpreta, recuerda y siente. Y la percepción no existe sola, siempre está unida, como veníamos repitiendo, a la memoria y a la emoción, ¿no? Acá el neurocientífico Antonio Damasio explica en otro libro también que hay que leer, que es El error de Descartes, em, que la emoción es el pegamento de la memoria. Entonces, que podemos percibir miles de estímulos al día, pero solo recordamos aquellos que realmente nos emocionan. Y volvemos al recuerdo de la infancia, ¿no? Entonces, quizás esto, ¿no? Un aroma que nos devuelve la infancia, ¿no? No sé si les pasó alguna vez entrar a un lugar que dice, ay, este es el olor que había en la casa de mis abuelos, o ay, esta es mi comida favorita que comí en tal lado, ¿no? Un color que nos lleva a un lugar específico, o una luz, o algo que nos da esta sensación de más calma, ¿no? O quizás no, o todo lo contrario, que nos genera estrés, que nos genera ansiedad por alguna experiencia previa. Entonces, esto esto significa que nosotros como profesionales, cuando diseñamos, también vamos a estar proyectando, no solamente en base a eso, sino que estamos proyectando recuerdos futuros. Lo que nosotros estamos diseñando ahora, la gente, si es memorable, lo va a recordar y lo va a poder transmitir en un futuro. Es como mucho, ¿no? Yo siento me siento, yo a veces pensaba, es tanta responsabilidad que digo, ¿sigo diseñando? No, ¿no? Es enorme lo que podemos hacer. Entonces esto de diseñar lo que alguien va a sentir, va a recordar y va a asociar cada vez que piense en este lugar que nosotros estamos diseñando,
¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a comer, se lo llevo tangiblemente a un lugar, si nosotros vamos a comer a algún lugar, la comida puede ser la mejor comida del mundo, pero si cuando vamos a comer hay una acústica, ruido a platos, a cubiertos, a vasos, que es insoportable, la iluminación nos encandila, tenemos frío, nos sentimos incómodos, estamos apretados porque la otra mesa está al lado, toda esa comida maravillosa, la mejor del mundo mundial, iba a estar arruinada, esta experiencia va a quedar arruinada, ¿no? En cambio, si el mismo espacio hubiese estado con buena acústica, buena luz, una luz cálida que me haga relajar, un aroma que no tape el aroma de la comida, todo esto va a convertirse en un recuerdo emocionalmente positivo, incluso mucho más allá del menú, y que seguramente de generación en generación yo vaya a llevar a mis hijos ahí, y si el lugar persiste, mis hijos lleven a sus hijos, ¿no? Entonces, todo esto se van generando estas memorias colectivas en base a esto de que alguien en algún momento diseñó. Con esto, les cuento brevemente, esto quizás era para después, pero digo, me voy a olvidar. En esto para esto, porque nosotros, ¿cómo hacemos para recuperar esas memorias? ¿Cómo hacemos para que la gente nos cuente lo que nos tiene que contar? ¿Cómo hace? Muchas veces decimos el cliente no sabe lo que quiere. Bueno, ahí quienes estamos nosotros trabajando, que después les voy a contar algunos de los proyectos que hicimos, trabajamos con la herramienta Sense, que es una herramienta, que son formularios que le entregamos a los clientes con preguntas específicas, porque esto lo creamos con una psicóloga, que es que después de esto me ha pasado a mí con clientes propios que me dicen, ay, sin esto no me hubiese imaginado, o sea, me hizo pensar en cosas que no me había imaginado. Esas son las cosas que después nos hacen hacer a nosotros 1000 modificaciones. Así que, bueno, lo quería traer acá porque tenía que ver con esto de poder, esto de compartir memorias, de compartir no solo lo funcional, de compartir esto para poder traerlos a los proyectos. Y acá vamos a empezar a entrar en la ciencia. ¿Y cómo vamos a entrar en la ciencia dentro de la percepción? ¿No? Uno de los estudios quizás muy citados, muy conocidos en la neuroarquitectura es a través, y les pido que también lo conozcan, y bueno, a Julia Bermúdez, que va a estar después, estuvo el año pasado en el Congreso y va a estar, un estudio de Julia Bermúdez y su equipo. Él es arquitecto, pero se dedicó a la investigación. Este es un estudio del 2017 eh, con este título, ¿no? De observar edificios estéticos tiene en el cerebro un efecto similar al de la meditación. ¿Cuándo, no? Entonces, en este trabajo participaron 12 arquitectos que fueron elegidos por tener la percepción entrenada. Y observaron imágenes de dos tipos de edificios, de arquitectura contemplativa, el Panteón, la Catedral, la Alhambra, no sé, la Capilla de Ronchamp, el Salk Institute, por ejemplo, varios edificios, puse algunos acá. Y por otro lado, otros edificios, o sea, esos los tomaban como arquitectura contemplativa y otros de edificios ordinarios, que no tenían la intención explícita de poder generar esa contemplación. Pero mientras que les iba mostrando imágenes dentro de un escáner de resonancia magnética funcional y registraban toda la actividad cerebral y al mismo tiempo se les pedía también que pudieran describir la experiencia de lo que iban sintiendo. Así que los resultados en esto fueron súper interesantes porque al mirar edificios contemplativos, los arquitectos reportaron sentirse más presentes, más receptivos, con menos diálogos internos, esa rumia interna, ¿no? Con menos distracción mental. Y a nivel cerebral se observó un patrón que lo confirmaba, esto de que se activaban todas las áreas relacionadas con la percepción sensorial, la emoción, la integración corporal, y al mismo tiempo también disminuía la actividad en regiones vinculadas a la autorreferencia y el pensamiento analítico, ¿no? Entonces se relajaban. O sea que esta arquitectura contemplativa había generado reducción en la red neuronal por defecto, que es esa que se activa cuando nosotros divagamos o pensamos en otra cosa o en nosotros mismos, ¿no? Y orientó toda esta percepción hacia una experiencia mucho más plena y presente en el aquí y en el ahora, ¿no? Bueno, acá estaban un poco de los resultados y
en resumen de esta parte de percepción es esto, ¿no? Que la percepción, para cerrar este concepto, es este proceso por el cual el cerebro convierte estímulos en experiencias. Y estas experiencias, unidas a la memoria, a la emoción, son las que van a definir cómo recordamos ese espacio, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales del diseño nos da esto que decía responsabilidad enorme, ¿no? Porque cada decisión de diseño también es una decisión sobre qué memoria y qué emoción vamos a estar dejando en la vida de alguien, ¿no? Y vamos, ¿seguimos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Seguimos bien? Bueno, voy a tratar de no extenderme demasiado, pero sí quiero que tengan, es mucho contenido, pero vamos a tratar de que puedan llevarse de todo un poco. Entonces, veíamos recién que si la percepción es el proceso por el cual nosotros interpretamos el mundo, la siguiente pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué aspectos del espacio son los que más van a influir en esa percepción? Entonces, porque decíamos que nada de lo que nosotros sentimos es casual y que va a estar moldeado por variables muy concretas. Entonces, la idea es que lo que nosotros diseñemos lo podamos estudiar, medir, ¿no? Entonces vamos a recorrer algunas de las variables con respaldadas en evidencia científica, demostrando cómo cada una es capaz de poder cambiar por completo la experiencia de quienes habitan los espacios. Y vamos a pasar a la iluminación, luz natural o iluminación también, ¿no? Que no es solo lo que nos va a permitir ver, por supuesto, sino que es el reloj interno de nuestro cuerpo. Es el que regula los ritmos circadianos. Impacta en los ritmos circadianos, este relojito interno que nosotros tenemos que regula nuestra biología, ¿no? Entonces, es el reloj maestro de nuestro cuerpo, va a impactar en la producción hormonal y va a condicionar nuestro nivel de energía y de ánimo. Entonces, ¿por qué es tan importante la luz o la iluminación? ¿No? Y les quiero compartir acá en cada una de las variables les voy a compartir esto, ¿no? Un poquito de qué es una evidencia y un ejemplo, ¿no? Entonces, en este estudio es muy interesante de cómo influencia la luz en nuestro bienestar. Es un estudio de Buberki del 2014, en donde se compararon dos grupos de trabajadores de oficina. Unos tenían unos puestos de trabajo con acceso a ventanas y luz natural, y los otros estaban en espacios cerrados, que no tenían ninguna ventana ni luz natural. Y para evaluar ese impacto, lo que hicieron fue utilizar como diarios de sueño y dispositivos de registro que permitían medir la cantidad de descanso nocturno que tenían, ¿no? Entonces, los resultados, y esto es, ahora los quiero a todos con las luces, con mucha luz natural durante el día, porque vean esto, quienes trabajaban expuestos a la luz natural dormían en promedio 46 minutos más por la noche y reportaban una mejor calidad de sueño que aquellos que permanecían en oficinas sin ventanas, ¿no? Entonces, este estudio muestra cómo esta variable de la luz natural influye directamente en nuestra percepción del entorno y en los procesos fundamentales como el descanso. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a diseñar habitaciones para dormir mejor? ¿No? Entonces, no es lo mismo trabajar 8 horas frente a una ventana que en un subsuelo iluminado o en un call center, ¿no es cierto? Entonces, esto de cuántas veces nosotros pensamos que la decisión de dónde va una ventana puede ser a veces estética, ¿no? Ay, yo de acá veo la ventana, ¿no? Es hacia dónde mira esa ventana, ¿no? Y todo eso va a definir la calidad de descanso de una persona. El color, que no es muchas veces no es accesorio estético de tendencia, ¿no? Es un estímulo que tiene mucho que ver con la cultura y lo personal, pero es un estímulo biológico. Entonces va a afectar la activación fisiológica, el estado de ánimo y la capacidad de atención. Entonces, en este estudio se analizó cómo el color y la iluminación influían también en nuestro organismo y en nuestro estado de ánimo, ¿no? Se expuso a todos los participantes a distintos colores y a combinaciones de luz dentro de ambientes controlados. Y los investigadores midieron todas las variables fisiológicas, ¿no? El ritmo cardíaco, la actividad cerebral, y también recopilaron autoinformes, o sea, cómo se sentían sobre el estado de ánimo de cada una de las personas.
Resultado, los colores saturados y los contrastes fuertes aumentaban la activación fisiológica, generando más estímulo en el organismo, mientras que los más equilibrados reducían los niveles de estrés y favorecían la concentración. Entonces, acá veíamos cómo la percepción tenía una respuesta emocional a los que estaban habitando estos espacios, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo un aula pintada con colores intensos para parecer alegre, pero que en la práctica real sobreestimula a los alumnos y los dispersa, ¿no? En cambio, si nosotros trabajamos con paletas de tonos mucho más claros, va a ayudar a sostener esa atención de los estudiantes. Otra de las variables es la biofilia, ¿no? Que es el amor por la vida. La biofilia es nuestra necesidad innata de conectar con la naturaleza, ¿no? Entonces, después de millones y millones de años de evolución en entornos naturales, nuestro cerebro sigue respondiendo a estas señales como si fueran esenciales para la supervivencia. Mucho lo vivimos en pandemia, ¿no? Esta necesidad de conectar con un ser vivo, ¿no? Los viveros fueron los que más vendieron en toda en esa etapa. Y acá traigo esto que es súper conocido, ¿no? En donde Roger Ulrich en 1991 analizó todos los registros médicos de pacientes operados de vesícula y los que tenían la ventana con vista a árboles necesitaron menos medicación analgésica y recibieron las altas mucho más rápidos que los que tenían la vista hacia una pared, ¿no? Un poco recién en relación a lo que veíamos recién. Y este es un estudio también en donde compararon que tiene, ¿qué pasa si la ventana es falsa? ¿Qué pasa si es un televisor que transmite imágenes de la naturaleza? ¿No? Entonces, en este estudio, em, lo que se hizo fue comparar, lo que hicieron fue a participantes que trabajaban en una oficina sin ventana y otras que tenían acceso a ventanas con un entorno natural. Y después otro grupo que no tenía, que tenía la pantalla de plasma con imágenes de la naturaleza. Y lo que midieron fueron también estas respuestas fisiológicas al estrés, como la variabilidad cardíaca y también el autoinforme sobre bienestar. Y resultó que los que tenían las ventanas reales hacia la naturaleza reducían realmente el estrés y mejoraban la percepción de bienestar. Los que tenían el plasma ofrecían algunos beneficios en comparación con los que no tenían. No se comparaba con los que realmente tenían ventana, pero realmente algunos beneficios sí tenían con aunque no hayan tenido la experiencia directa con la naturaleza. Así que esto también introduce un concepto que se llama shifting baseline, que es como un cambio de referencia, ¿no? Mostrando cómo a medida que nos vamos acostumbrando a experiencias mediadas tecnológicamente, podemos quizás aceptar como suficiente, podríamos decir, algo que en realidad es inferior a la interacción directa con el entorno natural. O sea, es mejor, nos acostumbramos y es mejor que no tenerlos. Las formas, bueno, también son estímulos perceptivos. Se tiende a que las curvas, se dice, ¿no? En base a los estudios, que las curvas generan placer y cercanía y los ángulos agudos, nuestra amígdala se pone como en atención y provoca alerta o tensión, ¿no? Acá hay una evidencia en donde Bartanian y su equipo usaron resonancia para mostrar imágenes de interiores con contornos curvos o rectos. Y los espacios curvos activaban la corteza asociada a órbita frontal asociada al placer, a la recompensa, mientras los que eran rectos generaban respuestas de tensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un hall circular abierto, va a invitar a permanecer. Si nosotros tenemos un pasillo largo y angosto con esquinas rectas, nos va a generar como apuro al salir, ¿no? Entonces el mismo metraje puede ser acogedor o puede ser agobiante. Entonces esto, ¿no? Que cada decisión de proyecto que nosotros es también una decisión sobre el bienestar, la salud y la experiencia emocional de las personas, ¿no? Hay muchas más variables ambientales.
Se volvió a Ahí está, silenciar. ahí estoy. Ahí volví. Eh, Cada una de las variables ambientales, ¿no? Además de los que nombramos, luz, el color, la forma, están los sonidos, los aromas, ¿no? Y todo influye directamente en cómo nosotros vamos a percibir y cómo vamos a sentir y cómo vamos a recordar ese espacio. Hoy creo que se van a ir a dormir con todo esto, es cómo percibimos, cómo sentimos y cómo recordamos, ¿no? Y las memorias que nosotros generamos. Bueno, entonces volvemos a esto de que el espacio no es neutro, a que la idea es empezar a pensar en cómo a través de esto podemos cambiar la vida de las personas, ¿no? A través de cada línea que nosotros tracemos vamos a estar diseñando una experiencia emocional. Y entramos al último bloque, que es el bloque de tiempo. Entonces, hasta acá nosotros vimos cómo las variables ambientales que nombraba recién moldeaban nuestra percepción, ¿no? Y a esto lo que nosotros necesitamos comprender es sumar la mirada del tiempo, porque nosotros pasamos muchísimas horas, a veces en espacios, los niños en aulas, ¿no? Nosotros en oficinas o en lugares de trabajo, de cuidado, o adultos mayores en sus casas, en hogares o en residencias. Cuantas más horas nosotros permanecemos en un lugar, mayor va a ser el impacto del entorno sobre nuestra salud, sobre nuestra memoria, sobre nuestro bienestar, ¿no? Eh, y hay algo que a veces, no sé si escucharon nombrar, acá por lo menos nosotros en Argentina le hablamos neurodivergencias, al que tiene algo que fuese diferente a lo que es neurotípico. Pero la realidad es que de alguna manera todos somos neurodivergentes en algún punto, ¿no? Porque con todo lo que nosotros estamos viendo hoy acá, entendemos que ningún cerebro percibe igual que otro, porque cada uno interpreta los estímulos de una manera diferente, de una manera única. Entonces, además de que somos distintos entre nosotros, no solo eso, sino que también nuestra percepción va a ir cambiando a lo largo de la vida. Qué difícil todo esto. ¿Cómo hago para diseñar después de esto, no? Pero no va a ser lo mismo diseñar, no es lo mismo percibir, la luz o el color para un niño, para un adulto mayor, ¿no? Porque cada una de las etapas tiene necesidades y vulnerabilidades diferentes. Y en esto, eh, somos nuestro entorno, ¿no? Esto es un libro, ay, no lo tenía acá. Bueno, se los quiero también recomendar. Hoy se van con un montón de libros recomendados. Quizás vieron la serie, pero yo recomiendo el libro si tienen la posibilidad de ver lo que es. Em, la serie se llama 100 años, está en Netflix. Y The Blue Zones, el secreto de Blue Zones, que son las zonas azules en donde viven las personas más longevas del mundo, que son distintos puntos en el mundo, en donde tienen este investigador, lo que hizo Dan Wendner fue encontrar todos los puntos que estas zonas azules tenían en común. Y lo que hace en el libro de Los secretos de las zonas azules es que hace un experimento de llevar todos estos puntos que tenían en común las zonas azules a pueblos o a ciudades chicas de Estados Unidos para ver si las personas mejoraban su calidad de vida. Bueno, todo esto no sé si tiene que ver con lo que quería hablar, pero me hizo acordar a que es súper interesante todas estas estrategias de diseño, porque tiene en cuenta todo lo que necesitan las personas para vivir mejor. No solamente más años, sino con mejor calidad de vida, ¿no? Que es un poco de lo que hablábamos hoy. Y en relación a la niñez, en los primeros años el cerebro atraviesa su mayor plasticidad neuronal. Entonces, se crean y se eliminan sinapsis a gran velocidad. Las áreas sensoriales como la visión, la audición, el tacto, son las puertas principales al aprendizaje, ¿no? Entonces los niños aprenden de todo, todo es una experiencia para ellos. Entonces, todo lo que va a percibir un niño de su entorno impacta directamente en cómo se van a formar estos circuitos cerebrales y por ende cómo va a aprender, ¿no? Bueno, ahí también les recomiendo, eh, van tomando nota, porque esta serie en Netflix, El comienzo de la vida 2, la 2, que hay una película y una serie, pero bueno, cualquiera de las dos, la serie o la película, también estaba en Netflix, no sé ahora dónde está.
La 2 habla también, el comienzo de la vida, de cómo va aprendiendo y los que trabajan en relación educación tiene mucho que ver con esto. Así que es súper interesante esta serie. En este estudio, en este artículo, se advierte esto de cómo los entornos visuales subóptimos, o sea, todos los espacios pobres en estímulos o excesivamente minimalistas, pueden, em, Eso. voy a mutear. Todos los espacios excesivamente minimalistas pueden afectar negativamente el desarrollo cognitivo de los niños, ¿no? Entonces, acá los autores explican que durante las etapas críticas del crecimiento cerebral, cuando hay privación visual o exposición a ambientes demasiado simples, limita la estimulación necesaria para poder favorecer la atención, la creatividad, la inteligencia, para poder sostener, a ver, esta hipótesis. Ellos lo que hacen es retomar una evidencia de estudios con niños criados eh, en orfanatos, por ejemplo, con ambientes súper austeros, ¿no? Donde se observaron déficit en el desarrollo. Entonces ellos concluyen acá que la calidad visual de los espacios es determinante para tener una buena salud cognitiva. Entonces recomiendan que se puedan incorporar complejidad visual que esté organizada, especialmente donde haya espacios infantiles, educativos, evitando quizás estilos demasiado minimalistas que pueden resultar atractivos a veces o que están de moda, pero que empobrecen la experiencia perceptiva, ¿no? Entonces, acá vamos a pasar, acá les voy a mostrar. Esta es quería traer como la teoría de las partes sueltas, ¿no? O cómo los chicos aprenden. La teoría de las partes sueltas lo que dice es de que los chicos, a ver, acá le quería leer, en cualquier entorno, tanto el grado de inventiva como el de creatividad, así como la posibilidad de descubrimiento, son directamente proporcionales al número y tipo de variables que tenga. Entonces, muchas veces cuando un espacio, un ambiente tiene todo totalmente diseñado, que los chicos no son posibles de modificar cosas, no es tan importante para su desarrollo como el que tiene sus partes sueltas, acá como vemos a la derecha, ¿no? O por ejemplo, acá traje algunas aulas en donde vemos un poco de lo que veníamos hablando antes, ¿no? La incorporación de biofilia, estas relaciones de materiales naturales, de colores en relación a la naturaleza, la flexibilidad, las formas, ¿no? Como todo esto, acá vemos un gimnasio también de un colegio. Bueno, cómo todo esto puede ayudar a generar desarrollo en los niños. En relación a los adultos, em, en la adultez, a ver, nuestra corteza prefrontal sostiene la atención, la planeación, ¿no? Entonces, cuando a veces hay espacios que no están bien diseñados, o que, por ejemplo, o que nos encontramos en espacios que tienen demasiado ruido o que tienen poca luz natural, un poco de todo lo que hablábamos recién, ¿no? Se eleva el cortisol, la hormona del estrés. Y todo esto va a afectar, por ejemplo, la memoria de trabajo. Entonces, cuando haya un entorno en donde, a ver, un entorno que sea favorable, nos va a ayudar a nosotros a mantener el foco, a mantener la productividad, ¿no? Y si en un entorno que nos sintamos mal, eso va a minar totalmente el resto o el bienestar del día, ¿no? Em, Quiero, a todos los que fueron ingresando, quiero contarles a todos que al final de esta charla van a tener un link en donde van a poder acceder a todo el material en versión imprimible para que la puedan imprimir. Así que sé que es mucho de lo que estoy compartiendo, pero todas estas evidencias y todo este contenido lo van a tener para poder imprimirlo también. Todo esto para los que ingresaron un poco después. Bueno, quiero compartirles acá, este es un estudio de fitoaromaterapia, que es un estudio de Lorca, de la Universidad de Chile, que evaluó el uso de la fitoaromaterapia como complemento de la salud laboral, ¿no? Entonces lo que hicieron fue aplicar aceites esenciales de plantas medicinales en ambientes de trabajo y midieron también el impacto del estrés, de la fatiga y la percepción del bienestar en los trabajadores.
y mostraron que toda esta exposición a estos aromas que habían propuesto hicieron que disminuyeran el cansancio físico, el cansancio mental, que hubo una reducción en los niveles de ansiedad, una mejora en el estado de ánimo. Entonces, y además todos los participantes también reportaron poder sentir el espacio laboral como más agradable y saludable, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos, por ejemplo, en espacios corporativos, decirle a alguien, esto es tan simple que no es grande. A ver, neuroarquitectura de lo que venimos hablando ahora, nada es grandes inversiones, ¿no? Entonces, hacer una inversión en esto hace que quizás uno tenga menos ausencia de los empleados, de las personas que van a trabajar, que vayan a trabajar más contentas, que se quieran quedar, que tengan mayor productividad, ¿no? Entonces, ¿cómo con pequeñas decisiones de diseño nosotros podemos cambiar muchas cosas? Entonces, en esta evidencia, el uso controlado de aromas naturales puede ser como una estrategia bastante simple o sencillo, de fácil de llevar, para mejorar la calidad del ambiente laboral, ¿no? Para poder favorecer el bienestar de las personas. Y este es lo que me encanta, que son los Magic Centers, que hay en varios lugares, ¿no? En Reino Unido, por ejemplo, o en distintos lugares del mundo, y siempre son como diseñados por arquitectos de bastante renombre, como Zaha Hadid o Norman Foster, por ejemplo, también, que son espacios de apoyo para personas que están en tratamiento oncológico. Con estas imágenes, ¿ustedes lo hubiesen definido, salvo que no lo hubiesen visto antes? Porque yo siempre lo comparto esto porque me parece maravilloso. Bueno, ¿qué tienen en común estos lugares? La cantidad de luz natural, el contacto con la vegetación, una escala, porque no hablamos todavía de escala, ¿no? Pero una escala arquitectónica que genera calma, que da sentido de pertenencia, ¿no? Entonces no son hospitales, pero cumplen un rol terapéutico que ayuda de esta manera a reducir la ansiedad, que ayuda a sostener la resiliencia emocional de cada uno de estos pacientes, ¿no? Que sientan como esta escala de estos tratamientos oncológicos que generan tanta tensión que no es lo mismo sobrellevarlos en estos lugares, ¿no? Entonces, entender que cuando nosotros trabajamos para adultos, no es solo a veces como para producir o para funcionar mejor, sino diseñar cómo se viven quizás diseñar cómo se viene a ver estas 8, 10 horas que una persona tenga que estar en un lugar, ¿no? Porque eso va a definir si el espacio que lo va a acompañar durante ese tiempo le va a generar estrés o le va a generar salud. Mucho, ¿no? Y acá vemos unas oficinas, por ejemplo, ¿no? Estas oficinas de Google en Dublin, en donde, bueno, este es otro de los estudios, ¿no? Que decía que los que tienen acceso a luz natural eran hasta un 18% más productivos que quienes trabajan en oficinas sin ventanas, ¿no? Pero miren acá toda la incorporación de biofilia, que no quiere decir llenar de plantas, sino que cómo uno puede con materiales naturales poder que lo llevemos al estudio que mostré recién de las ventanas de plasma, ¿no? De cómo el cerebro asocia quizás a recursos naturales esto para generar bienestar. O en estas islas de descanso para pausas activas, son unas oficinas en Tokio, ¿no? Entonces, cómo esta relación con la biofilia aumenta la sensación de bienestar hasta un 15%, ¿no? O el contacto con mayor luz natural, lo que nombrábamos antes, da una mejor calidad de sueño. Y acá cuando nosotros hablamos de adultos mayores, entendemos también y sabemos que todos, ¿no? A medida que vamos creciendo, no hace falta tener una edad específica para decir que a medida que vamos creciendo va disminuyendo la plasticidad sináptica, ¿no? Las conexiones neuronales que se generan nuevas, ¿no? Entonces, los sistemas sensoriales van perdiendo como eficiencia, ¿no? Quizás la vista necesita más contraste, el oído discrimina a veces peor los sentidos. Yo a veces digo, no escucho a mis hijos. La memoria espacial a veces también se vuelve mucho más vulnerable, ¿no? El hipocampo, que es clave para la orientación y la memoria, la corteza prefrontal central en la planificación, también son especialmente sensibles al entorno. Y con esto hay un estudio que quería traer, este es del 2011, en donde se analizó cómo el diseño
influía en la orientación espacial de adultos mayores con demencia, ¿no? Y se compararon distintas residencias con distintos niveles de adaptación ambiental. Y los investigadores vieron episodios de desorientación, ansiedad y autonomía en los residentes, poniendo especial atención en el impacto del diseño que tenían las residencias, ¿no? Entonces los resultados mostraron que los entornos que tenían buen contraste de color, una señalética clara, referencias visuales reconocibles y una organización espacial sencilla ayudaban a mejorar la orientación, podían reducir la ansiedad y favorecían una mayor autonomía en la vida diaria, ¿sí? A ver, eso nos pasa a cualquiera. ¿Qué pasa si nosotros vamos a un shopping, a un supermercado, a una sala de urgencias en un hospital y no encontramos nada, ¿no? Nos sentimos estresados. Pero si nosotros tenemos una señalética clara, eso nos reduce nuestra ansiedad, nos favorece nuestra autonomía, no necesitamos andar preguntando todo, ¿no? Bueno, pero este trabajo fue para medir eso. Entonces, cómo variables ambientales bien concretas podían transformar la percepción y la calidad de vida en estas personas en situación de vulnerabilidad cognitiva. Y acá quería traer este ejemplo, que esto es en Wisp, cerca de Ámsterdam, que es Howick, en Países Bajos, que es una aldea que está diseñada completamente para personas con demencia. Entonces, ¿qué tiene esto? Tiene diseño urbano a pequeña escala, entonces tiene un edificio institucional, es como barrio, con casas, calles, plazas, todo como si fuese, pero es un mini pueblo, un mini barrio, pero es cerrado, ¿no? Entonces todos los residentes se mueven con autonomía porque las calles, las plazas, todos son reconocibles para ellos, tienen referencias claras, accesibles. Cada casa también está organizada con estilos diferentes, ¿no? Cada una tiene, tiene tradicional, urbano, tienen cine, casino, supermercado, compran con plata de mentira, pero llevan lo que trata de hacer este lugar es tratar de llevar a las personas a que tengan el mayor tiempo de autonomía posible, ¿sí? Entonces, todo está pensado y diseñado para lograr eso. Y también, que no es dato menor, todas las personas que atienden, el casino, el supermercado, bueno, todos son enfermeros, ¿sí? Entonces, las personas se mueven solas, pero ante cualquier cosa siempre hay alguien que entrenado que los está ayudando. Así que bueno, los estudios vemos que todo va en relación a de cómo medir esto de que el entorno pueda generar un mayor bienestar emocional, tener menos episodios de desorientación y un mayor aumento de calidad de vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros diseñamos para adultos mayores, no es que diseñemos adultos mayores, se termina la vida, no, y vamos a esto de vivir 100 años que les compartía al principio, ¿no? Es diseñar esta posibilidad de poder conservar la autonomía, de conservar la seguridad, de conservar la dignidad, cada vez más tiempo, ¿no? Día tras día. Entonces, ¿cómo desde el diseño nosotros podemos ayudar a esto? Y bueno, acá tenemos también, ¿no? Salas de estimulación, que son las salas Snowselen. Y quería esto, ¿no? Que el tiempo, o hablar de tiempo, nos recuerda que quizás esta percepción no es estática, que va variando, ¿no? Que se va a vivir un espacio lo vamos a vivir de diferentes formas, de acuerdo a la etapa de la vida en que estemos transitando. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta desde la neuroarquitectura esta forma de diseñar en base no solamente desde la función, sino desde el ciclo vital completo, desde todas las dimensiones del ser humano, en donde en el niño que aprende, en un adulto que trabaja o que cuida, en el mayor que busca calma, que busca seguridad, que busca mayor autonomía. Entonces, la idea es que lo que nosotros diseñemos es que se trate de que acompañar con los espacios a las personas a lo largo de de toda su existencia, ¿no? Así que un buen diseño no solamente se habita en el presente, sino que acompaña durante toda la vida. Y bueno, todo lo que vimos nosotros hasta acá, ay, es mucho, pero ¿seguimos bien? ¿Sí? ¿Seguimos bien? Veo que hay un montón de chats, no los he podido
no los he podido ver a todos. Recuerden que esto también queda grabado. Em, quiero ver, a ver, sí. Muy bien, saludos, muy bueno, gracias. Muy bien hasta ahora. Bueno, eh, lo que quería compartir, a ver, comparto. Acá quería, bueno, y antes de todo les voy a hacer una acotación. Permiso a los que son alumnos y les íbamos poco compartir esto, pero quería contar, porque muchas veces uno piensa que esto es como académico y qué hago entonces con los estudios y cómo los uso, qué hago con, a dónde los llevo y si yo ya venía trabajando de una manera, ¿por qué tengo que empezar a usar evidencia o de dónde saco los estudios y demás? Pero yo quiero compartirles algo que a mí me llegó, me llenó de felicidad, porque dentro del diplomado, bueno, ya tenemos los primeros egresados del diplomado, después de todo esto, y gracias, Mar. Yo quería compartir porque realmente me fascinó. Esto no lo van a ver completo porque es imposible, es el diplomado de neuroarquitectura. Acá son espacios de cómo lo pudieron llevar a través de evidencia científica. Estos son espacios, son distintos proyectos, ¿eh? O sea, no traten de unirlos porque son todos diferentes, pero que pueden ver cómo cada una de las decisiones de diseño están basadas en evidencia. Entonces, y que se logra un proyecto que quizás intuitivamente se hubiese logrado, pero que al momento de explicarlo, realmente se explica desde la evidencia, desde lo que realmente desde lo que funciona para este tipo de personas. Y nosotros trabajamos con un cliente real, que es Diversamente Posibles, que es una fundación que ayuda a niños para que también tengan mayor autonomía, niños que a veces tienen distintas neurodivergencias. Y bueno, este es uno de los tantos proyectos, ¿no? Para que vean que si uno ve un proyecto de arquitectura, que quizás es esto, pero que atrás de todo esto hay un montón de investigación para poder llegar a esto. Y que, bueno, perdón los que no compartí, porque creo que estaría, si no, horas compartiendo todos los proyectos, ¿no? Pero bueno, quería contarles un poco esto, ¿no? O bueno, de lo que algunos de los alumnos, bueno, antes de que se vaya alguno, recuerden que les voy a compartir el link para que tengan todo esto impreso. No me quiero olvidar porque veo que algunos están entrando después. Y bueno, acá algunos de los comentarios, ¿no? Que realmente yo no esperaba o sea, fueron cosas que me pasaron a mí cuando yo descubrí la neuroarquitectura, pero que también, no sé si alguno de los alumnos acá quieren poner en el chat lo que sienten cuando empiezan en este camino de ida. Entonces, esto quiero que sea como una invitación, ¿no? Que sea a ver, una invitación a salir de la caja de como estamos trabajando siempre, a animarse a poder desarrollar proyectos desde otro lado, desde tener a las personas en cuenta, no diseñando para ellas, sino desde ellas, desde lo que sienten, desde sus memorias, desde sus recuerdos, desde, como contaba al principio, desde la mermelada de su abuela, ¿no? De mi clienta. Creo que eso es maravilloso. Y con esto ahí cuando me preguntaban del diplomado de neuroarquitectura, este diplomado se divide en tres partes, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás alguien no quiere hacer todo un diplomado, quizás alguien quiere hacer solamente un curso. Entonces, este diplomado pueden tomarlo como tres cursos independientes o